El Papa, el Supremo Pontífice, el Obispo de Roma, él es todas estas cosas y muchas más. El Papa es el jefe de la Iglesia Católica Mundial, la denominación cristiana más grande en todo el mundo y una de las instituciones religiosas más antiguas de la historia. Él reclama ser el sucesor de San Pedro. En virtud de su posición tan prestigiosa y de larga data, han surgido una serie de leyendas y mitos y conceptos que rodean al papado, tanto positivos como negativos. Por un lado, están aquellas que dan tanta importancia al significado histórico y espiritual de la posición del Papa, que lo mantienen a un nivel más alto de lo que podría ser posible para un ser humano. Por otro lado, no hay escasez de teorías de conspiración que rodean al Papa y al Vaticano como un todo, que se extienden por los tratados de Chick y otros. De tantas cosas que se hablan de él, hoy te invito a que eches un vistazo de cómo vive el Papa. Yo soy Ernie y te invito a que te sientes, te relajes y disfrutes. Y muchas gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Una de las propiedades papales más ampliamente creídas y más ampliamente incomprendidas es la idea de que el Papa es infalible, lo que muchas personas tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica a menudo interpretan que esto significa que el Papa nunca comete errores y de hecho creen que nunca peca. Si bien es cierto que la infalibilidad del Papa es una cosa, esto no significa que el Papa nunca se enoje, y más cuando se machuque o se golpea un dedo con una puerta. Según el diccionario de la Santa Sede, la infalibilidad papal significa que el Papa no puede hablar por error, solo en los casos en los que está hablando en una capacidad oficial sobre una doctrina de fe o moral que debe pertenecer a toda la Iglesia. Y lo que es más, el Papa no es el único al que esto se aplica. De hecho, cada obispo tiene infalibilidad mientras esté enseñando una unidad de creencia junto con el Papa, o sea, que ambos piensen lo mismo. Esto puede parecer obvio, que si la persona A está en lo cierto y la persona B está de acuerdo con ellos, la persona B también tiene la razón. Esto significa que todo lo que él diga, teóricamente, tiene que ser cierto. La Iglesia Católica reconoce y celebra 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, el matrimonio y la unción de los enfermos, anteriormente conocida como la extrema unción, que suena como el sabor más grosero posible de una soda, y órdenes sagradas. Las sagradas órdenes son lo que se conoce como un sacramento de servicio y es básicamente el proceso por el cual alguien es ordenado al servicio de la Iglesia. Por lo tanto, es bastante razonable suponer que el Papa es la orden sagrada más genial, más grande y más evidente de todos los tiempos. Sin embargo, solo hay 3 niveles de participación en el sacramento de las sagradas órdenes: de obispo, sacerdote y diácono. Un obispo es un supervisor y jefe de un área local conocida como una diócesis. Un sacerdote sirve a una comunidad más pequeña, generalmente una iglesia individual. Y un diácono asiste a un sacerdote u obispo en tareas administrativas u otras. Por lo tanto, otras oficinas de las que se pueden escuchar, como arzobispos o cardenales, tampoco son sus propias órdenes sagradas, solo son obispos o sacerdotes de rango superior. Él es el obispo más grande en su sentido espiritual. De hecho, su título oficial es el obispo de Roma y su diócesis, bueno, es Roma.
los clérigos católicos, la práctica del celibato, es decir, la decisión voluntaria de nunca casarse o volverse sexualmente activos, se remonta a siglos atrás, posiblemente ya en el siglo IV después de Cristo, y se convirtió en un requisito a fines de la Edad Media. La idea es que el celibato ayuda a la vida terrenal de un clérigo a reflejar la vida en el cielo, ayudando a proporcionar un desapego de placer corporal y permitiendo que su atención se dirija indivisamente hacia el Señor. De todos modos, se supone que los sacerdotes y obispos, y por extensión el Papa, son célibes, y aunque podamos convencer a la mayoría de los papas de su palabra, solo como un ejemplo, el Papa Julio II tenía muchas amantes y al menos un hijo ilegítimo, hasta el punto de que un concilio alegaba que él era un sodomita cubierto de úlceras vergonzosas. Del mismo modo, Alejandro VI tuvo varias amantes y engendró entre 7 y 10 hijos ilegítimos, la mayoría de ellos con su amante, Vanosa di Catania. De hecho, es posible que hayas oído hablar de ellos, los famosos Borgias. De los Borgia hay muchas series de televisión y películas. Como jefe de una de las instituciones religiosas más grandes y más antiguas y más prestigiosas de la historia, sería muy fácil suponer que el Papa llegó a la cima siendo el tipo más sagrado vivo en un momento dado. Y de nuevo, asumiendo de buena fe que muchos o incluso la mayoría de los papas han sido realmente buenos muchachos. Hay un periodo de la historia bastante extraño, en el que parece que cada papa sucesivo estaba tratando de superar al mal anterior. Este periodo de la historia se conoce como la Edad Media o incluso algunos de los comienzos de la era moderna. En un artículo de Time, ellos con bastante generosidad llaman el top 10 de papas controversiales. Obtenemos un par de ejemplos de algunos no tan piadosos pontífices. Tienes a Bonifacio VIII, que era básicamente un dictador que creía que cada criatura humana estaba sujeta al pontífice de Roma y que contrató mercenarios para destruir las cosas de los demás. Por ejemplo, también Clemente V tomó sobornos, impuso impuestos opresivos, enfrentó a los países entre sí y es uno de los papas que Dante colocó en el infierno. Luego tenemos a Benedicto IX, a quien otro papa describió como tan apuesto, tan sucio y tan execrable. Está mal y luego está mal. Muchos papas violaban sus votos de celibato o aceptaban sobornos o se involucraban en el nepotismo o disfrutaban de un pequeño despotismo ligero de vez en cuando. Esas cosas sucedieron tan a menudo que las conductas papales aceptables se desplazaron al grado en que, por ejemplo, dar un golpe a un papa rival parecía bastante curioso y bien visto. Luego está Esteban VI. Tal como lo resume el Atlas Oscuro o Atlas Obscura, en un evento conocido como el Sínodo del Cadáver o el Synodus Horrendus, literalmente era el consejo para hacer que te arrastren las piernas, y Esteban VI puso a su predecesor, pero no a su predecesor inmediato, ya que había un tipo que era papa durante 15 días, antes de que se colocara al papa principal. Esteban VI puso a uno de esos papas suplementarios, lo llevó a juicio por falsos cargos de perjuicio e ir a Bulgaria. Eso era un delito en ese entonces. Este fue un juicio totalmente normal y no hubo nada fuera de lo normal, excepto que el acusado estaba completamente andrajoso, con huesos de esqueleto, vestidos con ropa de papa cuando lo sometieron a juicio. Entonces, en el año 897, el Papa Esteban VI procesó con éxito un cadáver con varios crímenes y lo despojó de sus ropas papales. Le cortó los dedos de bendición y declaró oficialmente que todo lo que hizo como papa era oficial, garbo total.
Luego arrojó su cuerpo a la tumba de un extranjero, solo para acabarlo de nuevo, amarrarlo con pesas y tirarlo al río Tíber. Pero no te preocupes, cuando se supo esto, una turba arrojó a Esteban VI a la cárcel, donde lo estrangularon hasta la muerte. Solo hay un papa, ¿verdad? Una Roma y una Santa Sede y un carro papal, excepto que a veces también obtienes antipapas. ¿Pero qué son los antipapas? Bueno, provenientes de un universo antimateria y compuesto por partículas análogas, con cargas opuestas a las que se encuentran comúnmente en papas. Los antipapas son, los antipapas son en realidad figuras religiosas que se oponen al papa permanentemente, haciendo una reivindicación competitiva de ser el papa legítimo, generalmente con un apoyo significativo de varios cardenales y seguidores. Esto se da a la hora de la votación de elegir a los papas. Te pondré un ejemplo. Es como en las elecciones del año 2000 en los Estados Unidos, donde Al Gore quedó de segundo. Bueno, él ganó en varios estados, pero ¿qué tal si él hubiese declarado ser presidente en los estados en los que él ganó y en los que perdió existiera otro presidente? Esto sería un país con dos presidentes, algo totalmente loco. Bueno, excepto que esto sucedió docenas de veces entre los siglos III y XV. Los antipapas fueron más frecuentes durante el siglo XI y el siglo XII, cuando hubo luchas importantes por el poder entre varios papas y varios emperadores del Sacro Imperio Romano. Los emperadores proponían su propio candidato para el papa, que sería alguien que apoyaría y promovería las causas del emperador, obviamente, contra quien fuera realmente elegido por los cardenales. Y básicamente en la movida super más Bayer de todos los tiempos, el papa respondería al emperador por sí mismo, estableciendo un antirrey que parece estar hecho, pero que en realidad sucedió al menos una docena de veces entre los siglos X y XV. El cisma de Occidente entre 1378 y 1417 significaba una segunda tienda de papa establecida en Aviñón, Francia, y había dos papas todo el tiempo, excepto cuando había tres papas. Sí, así como lo oyen, existieron tres papas. En el año 2013, cuando comenzó el cónclave papal, con 115 cardenales reunidos para elegir a un sucesor del recientemente retirado Benedicto XVI, algunos podrían haberse preguntado por qué estaban molestando, ya que sabían quién sería el próximo papa desde 1595, y de hecho, que el próximo papa sería en realidad el último papa. Lo sabían porque fue publicado en el año 1595 como parte de un libro llamado Lignum Vitae, una historia de la orden benedictina de los monjes. La porción relevante se llama la profecía del arzobispo de San Malaquías, comúnmente conocida como la profecía de los papas. Este trabajo es una lista de misteriosas frases latinas que pretenden predecir los papas desde la época de San Malaquías en el siglo XII hasta que literalmente venga el reino de Dios. Hasta el momento y tras varios estudios, no ha fallado. Por ejemplo, la primera frase enumerada es de un castillo en el Tíber, que se alinea con el Papa Celestino II. ¿Por qué? La razón dada es él viene de Tifernum, que era una ciudad en el Tíber. ¡Wow! Increíble, acertó. De todos modos, según la profecía, el Papa actual es el último, que supervisará el fin del mundo. Sin embargo, su nombre se supone que es Peter el Romano y no Francisco el Argentino. El
Vaticano contiene una colección de documentos conocidos como los Archivos Secretos del Vaticano, que se fundaron en 1612 y que estuvieron completamente cerrados al público hasta el año 1881, e incluso entonces solo estaban abiertos a estudiosos católicos para su estudio. Muchos han especulado sobre el contenido de estos archivos secretos, afirmando que contienen evidencia de extraterrestres o demonios, o quizá copias del clásico vehículo Sin and Sasha de los años 90. Algunos incluso afirman que los archivos del Vaticano contienen documentos realmente escritos por el mismo Jesús o que pertenecen directamente a él, como la orden de ejecución escrita por Poncio Pilato. Sin embargo, el nombre archivos secretos, entre comillas, es en realidad una mala traducción de algo que se traduciría mejor como archivos privados. Los contenidos nunca debieron ser secretos, simplemente son los documentos personales de los papas anteriores. En el año 2012 el Vaticano hizo 100 documentos de los archivos disponibles para el público, incluida la proclamación que excomulgó a Martín Lutero, las transcripciones de los juicios de los caballeros templarios, una carta de Abraham IX, también otra carta de Abraham Lincoln, la declaración oficial de la doctrina de la Inmaculada Concepción y carta sobre el juicio a Galileo Galilei. Lo más parecido a la evidencia de los ovnis es un diseño de un sacerdote brasileño del siglo XVIII, de una máquina voladora que parece un castillo hinchable en forma de pájaro. Aparentemente, si quieres encontrar cosas realmente buenas, tienes que encontrar la manera de colocarse en los archivos dobles secretos del Vaticano. El Papa Juan VIII fue elegido Papa después de la muerte de León IV, debido al gran respeto que había engendrado como maestro y erudito de Atenas. Pero todo fue un truco del diablo, ya que Juan era realmente Joan. Ella había viajado a Atenas como una mujer joven con su amante, quien le sugirió que se disfrazara de joven por alguna razón. De todos modos, a través de una serie creciente de retos, la joven Joan se vio elegida como papa en Roma y todo estuvo muy bien hasta que ella quedó embarazada y luego tuvo un bebé en medio de la carretera mientras todos la miraban. ¿Sabes que esto fue una mala noticia? Porque llovió sangre durante 3 días y noches en el norte de Italia. Todas las personas que presenciaron este nacimiento agarraron al supuesto papa, ataron sus pies a un caballo y ella fue arrastrada por 1,5 millas hasta que murió. La enterraron donde murió y marcaron el lugar con el nombre Petre Pater Patrum, Patrice Prodito Partum, que significa Pedro Padre de Padres traiciona el parto de los papas. Como resultado, todos los papas recién elegidos en la Edad Media tuvieron que sentarse en una silla especial con un agujero en el asiento, después de lo cual un cardenal levantaba la mano y palpaba un poco. Luego proclamaba Deus habet et bene pendente, lo que significa Él tiene 2 y cuelga muy bien.